Muy buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos nuevamente en este día miércoles al estudio de la palabra de nuestro Dios. Nos volvemos a encontrar para poder platicar un poco sobre lo que nuestro Dios nos quiere enseñar en este día acerca de su santa palabra. Pero antes te voy a invitar, como siempre lo hacemos, a que cerremos nuestros ojos porque vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Pedimos el perdón como siempre de nuestros pecados y muy agradecidos porque nuevamente estamos con vida. Otro día más estudiando su santa palabra y que su Espíritu Santo esté con nosotros para poder discernir de una buena manera lo que usted nos quiere enseñar. En su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, lo agradecemos y pedimos amén. Muy bien, vamos a comenzar en estos momentos lo que es el estudio. El amor de Dios y su justicia, como siempre lo digo cada vez que me corresponde platicar con cada uno de ustedes el tema general de la lección de este trimestre y para el estudio de esta semana, ya en la lección número 12, finalizando este segundo trimestre del año 2025, amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. Y para este día miércoles 19 de marzo, el título es Llamados a establecer la justicia. Creo que estamos bastante claros y seguros de que el amor y la justicia son la esencia del carácter de nuestro Creador. Estoy seguro que en eso no tenemos ninguna duda. Y lo hemos mencionado estudio tras estudio durante los estudios anteriores. Y valga la redundancia, tanta palabra estudio. En el libro de San Mateo, en el capítulo 25 y el verso 40, leemos lo que nuestro Señor Jesús dijo acerca de nuestras acciones que tenemos hacia los demás. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Qué consolador es pensar que nuestro Señor Jesús se identifica con sus escogidos a tal punto que cualquier cosa que los afecta a ellos, perdón, le afecta a él personalmente. No podemos sentir ningún dolor o chasco y no podemos experimentar ninguna necesidad sin que nuestro Señor Jesús simpatice con usted y simpatice conmigo, al tener en cuenta las necesidades de otros. En ese momento reflejamos ese mismo aspecto del carácter divino. Cuando reflejemos perfectamente el carácter de nuestro Señor Jesús, sentiremos por aquellos que tienen necesidad lo mismo que siente Él. Y usándonos a nosotros, Él podrá confortar y socorrer a otros. La mayor evidencia del amor de Dios es aquel amor que nos lleva a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y así de esta manera cumplir lo que es la ley de Cristo. Como dice el libro de Gálatas en el capítulo 6 y el verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El principio implicado en la declaración del libro de Mateo 25:40, se ilustra con la parábola del buen samaritano. La mejor evidencia de que alguien ha llegado a ser hijo de Dios es que hace las obras de nuestro Dios. ¿Acaso no es esto hacer justicia? Y no solamente hace ayudar al desvalido, sino que con todos nuestros semejantes. Así como Dios
nos ve a todos por igual, nosotros debemos hacer lo mismo con nuestro prójimo sin preferencias y sin exclusividades. Las Santas Escrituras es clara cuando habla de la injusticia y la opresión. Esa opresión que muchos hacen sobre sus semejantes. Y en Isaías capítulo 10 de los versos del 1 al 3 hay una advertencia que nos dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? El texto está haciendo referencia a que tanto Israel como Judá eran culpables de la impiedad que se condena en ese pasaje. Este crimen era la injusticia para con los pobres y con los necesitados, las viudas y los huérfanos, los menesterosos y los oprimidos. La gente pensaba solo en sí misma y en sus propios intereses, mas nunca pensaban en su prójimo. El defecto de esa época era el egoísmo y la codicia, mal que estaba carcomiendo el corazón mismo de aquella nación. Y en lugar de pronunciar sentencia contra los opresores de los pobres, el Señor, mediante la pregunta del versículo 3, ¿y qué haréis en el día del castigo?, les pide que pronuncien sentencia contra sí mismos. Esos jueces injustos sabían lo suficiente acerca de la justicia y la equidad, aunque esto es lo que el profeta dijo contra el pueblo de Israel, es una advertencia contra nosotros ahora, que hagamos injusticia a nuestros semejantes, porque el castigo será el mismo, porque sabemos que la palabra de nuestro Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Por lo tanto, el castigo que se le estaba pronunciando al pueblo de Israel en aquel entonces es el mismo que se va a dictar en nuestros tiempos. Dios, nuestro Dios, no tolera la injusticia. Y ya vimos que también eso es pecado. En Isaías 1:17 encontramos el consejo para aprender a hacer el bien. Nos dice: buscad el juicio, restituid al agraviado, haced la justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y en Mateo 23, versos del 23 hasta el 30, Jesús le hace un llamado a los escribas y los fariseos, quienes daban gran valor a los mandatos formulados por los hombres y a las formas visibles de la observancia de la ley. Pero ellos se olvidaban casi completamente del verdadero espíritu de la misma ley: el amor para Dios y para el prójimo. Ese es el punto principal de los mandamientos. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesús había procurado devolver el espíritu a la observancia externa de la ley. Finalizamos con la lectura de los siguientes textos bíblicos. Primera de Juan 3, 14 hasta el 19 nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Verso 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
Verso 16. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguremos, nuestros corazones delante de Él. Y por último, lo que nos dice el libro de San Mateo en el capítulo 5, versos del 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que Dios nos ayude a reflejar su carácter. De esa manera vamos a amar y haremos justicia a nuestro prójimo. Que nuestro Dios te bendiga. Hasta pronto.